Hay quienes buscan poder en lugares donde nadie más se atrevería. Rincones ocultos, rituales antiguos y pactos que desbordan los límites que cruzan la línea entre lo terrenal y lo que va más allá. En el corazón de ese abismo existen personas que hacen de la oscuridad su hogar. Pero, ¿qué sucede cuando alguien no teme pactar con las fuerzas más peligrosas que podamos pensar? ¿Qué ocurre cuando el deseo por el control, la riqueza y el poder trasciende lo humano y se transforma en un modo de vivir? Hoy conoceremos la vida de un hombre que no solo tocó esas fuerzas, sino que las manipuló a su favor, creando un imperio de sangre y terror, logrando que su nombre aún resuene en las sombras como un profeta de la oscuridad y como el artífice de uno de los capítulos más macabros de la historia criminal. Esta no es solo una historia de rituales y creencias, es una advertencia, una mirada al peligro de lo que ocurre cuando alguien decide gobernar, no con leyes, sino con el poder del terror y lo sobrenatural. Así que prepárate, porque en Viral Top exploraremos a fondo todos los misterios que se ocultan tras Adolfo Constanzo, el narco satánico de Matamoros. Adolfo de Jesús Constanzo nació el 1 de noviembre de 1962 en Miami, Florida, cuando Delia, su madre, una joven inmigrante cubana, tan solo tenía 15 años de edad. Delia tenía creencias bastante poco ortodoxas y las circunstancias en que trajo al mundo a su primer hijo ya presagiaban el futuro oscuro que le esperaba. En el hogar de los Constanzo, las creencias católicas se entrelazaban directamente con las prácticas esotéricas y ocultistas, y Delia se aseguró que desde muy pequeño Adolfo conociera los poderes que se ocultan en la oscuridad. Aún así, el niño fue bautizado e incluso sirvió como monaguillo en la iglesia local, manteniendo siempre la imagen de ser una familia que, a pesar de ser muy joven, era extremadamente costumbrista. Además de llevar una vida envuelta en la fe católica, Delia solía viajar constantemente a Haití. Allí, se sumergía en los oscuros conocimientos de las creencias buduistas y rápidamente comenzó a hacerlos parte de su día a día. Con los años, Delia comenzó a llevar a Adolfo a los viajes que realizaba a Haití, y allí se aseguraba de que el pequeño siempre estuviera presente en todos los rituales a los que ella asistía. Así que, sin duda alguna, la vida de Adolfo se vio influida desde muy temprana edad por el contacto que tuvo con el mundo de lo siniestro. En 1972, cuando el padre de Adolfo murió en circunstancias muy misteriosas, Delia decidió asentarse por completo en Miami y jamás volver a viajar a Haití. Desde ese momento, ella quiso que su hijo se olvidara de todas las cosas que había aprendido mientras estaba en Haití, pero la semilla de la oscuridad ya estaba sembrada en él, y Adolfo, extasiado por la creencia de poder controlar las energías del más allá, se inmiscuyó en este mundo cada vez más y más. Estando en Miami, Adolfo conoció a un hechicero local, logró ganarse su amistad y lo convenció de que le enseñara todos los conocimientos que tenía. Así, aquel hombre introdujo a Adolfo a las prácticas del palo mayombe, una religión afrocubana en la que se realizan rituales con sacrificios de animales y la invocación de espíritus a través de un enganga, un caldero sagrado que contiene un enorme poder adherido por medio de la magia negra. Lo que en un principio podría haber sido una curiosidad inocente, pronto se transformó en una obsesión peligrosa.
El entorno en el que creció Adolfo, sumido en creencias ocultistas, fue moldeando su psique de una manera sombría. La constante exposición a rituales oscuros y la convicción de que estos actos le otorgaban poder y control le fueron inoculando una peligrosa ideología, por lo que desde joven Adolfo veía el mundo como un lugar en donde los débiles eran sacrificados y los fuertes eran quienes estaban destinados a dominar, por lo que sus acciones cada vez se fueron haciendo más oscuras y las prácticas que realizaba estaban repletas de inhumanidad. Su fascinación por lo paranormal y el dominio de las fuerzas de la oscuridad no hizo más que crecer en él, y en la década de 1980 ya era conocido en los círculos de la magia negra como un santero temido. Sorpresivamente, Alfredo decidió mudarse a la Ciudad de México y allí conoció a Martín Quintana, Jorge Montes y Omar Orea, quienes se convertirían en sus seguidores y discípulos más cercanos. Juntos comenzaron a crear una red de rituales siniestros que prometían todo tipo de protección y fortuna a sus clientes, y este negocio floreció tan rápidamente que atrajo la atención de narcotraficantes, policías corruptos e incluso a varias celebridades del entretenimiento mexicano. Y así, en las sombras de la Ciudad de México, Constanzo se fue consolidando como el líder de un culto mortal, dispuesto a todo para obtener más poder, incluso si eso significaba invocar las fuerzas más oscuras que el mundo podía ofrecer. Los rituales de Adolfo Constanzo eran mucho más que simples ceremonias esotéricas. En ellos se solían sacrificar todo tipo de animales, desde gallinas o cabras hasta especies mucho más exóticas como serpientes y cebras, y en algunos casos incluso cachorros de león. Cada sacrificio era llevado a cabo con un dramatismo tal que dejaba a sus clientes hipnotizados y convencidos de que estos les otorgarían protección sobrenatural, invulnerabilidad y éxito en sus actividades ilegales. Sin embargo, para Constanzo esto no era suficiente, así que su ambición por alcanzar el máximo poder espiritual lo llevó a cruzar límites más inimaginables. Convencido de que los espíritus que habitaban su enganga serían más fuertes si se les ofrecían restos humanos, comenzó a profanar cementerios en busca de huesos. Pero pronto este oscuro hábito evolucionó hacia algo aún más siniestro y ahora comenzó a secuestrar y a sacrificar a personas vivas. Las víctimas no solo eran sacrificadas, sino que eran torturadas de formas inenarrables y sus cuerpos eran desmembrados y utilizados como ofrendas. Pero, aunque él estaba convencido de que estos actos le aseguraban una inmunidad total, fueron el detonante para que su reinado de horror llegara a su final. En marzo de 1989, Mark Kilroy, un estudiante de 21 años de edad que se encontraba de vacaciones en Matamoros, desapareció de manera misteriosa. Su desaparición y la imposibilidad de descubrir su paradero desató un caos institucional y llevó a que las autoridades mexicanas se vieran presionadas por el gobierno estadounidense, quienes exigían descubrir el paradero del joven rápidamente. En aquel punto, no se sabía lo que había pasado con Mark y su búsqueda se daba de manera intensa, pero ya era demasiado tarde. Mark no había simplemente desaparecido, sino que había sido secuestrado por los seguidores de Constanzo y llevado al rancho Santa Elena, un lugar apartado y envuelto en un aura de muerte. Esta propiedad era el epicentro del culto de Adolfo y allí se realizaban los rituales más aterradores e indescriptibles. La misma tarde en que llegó Mark, dejó de pertenecer a este mundo.
Los detalles sobre su partida son difíciles de narrar, pero dejémoslo en que fue el ingrediente principal de uno de aquellos cultos extremos que Adolfo solía realizar y el motivo por el cual las prácticas de Adolfo y sus aterradores rituales por fin llegaron a su final. La desaparición de Mark Kilroy tenía encendidas las alarmas en ambos lados de la frontera entre Estados Unidos y México. Las autoridades estadounidenses presionaron intensamente a sus contrapartes mexicanas para que resolvieran el caso y encontraran al joven desaparecido. Esta presión llevó a una serie de operativos que finalmente destaparían una realidad más oscura de lo que nadie podría haber imaginado. Durante una de las patrullas rutinarias en las carreteras de Matamoros, la policía detuvo a un vehículo que se saltó un retén. Al inspeccionar el automóvil, encontraron drogas y arrestaron a los ocupantes, quienes resultaron ser miembros del culto de Constanzo. Bajo interrogatorio, uno de ellos habló sobre el rancho Santa Elena, así que las autoridades organizaron una redada en el rancho, pero no tenían ni idea de que lo que encontrarían allí superaría hasta sus más oscuras pesadillas. Restos humanos por doquier, altares ritualísticos y evidencias de prácticas totalmente macabras se encontraron por todo el lugar, y entre aquella enorme cantidad de restos se identificó el cuerpo de Mark Kilroy, confirmando sus peores temores. Este descubrimiento desató una cacería humana para capturar a Adolfo Constanzo y a sus seguidores más cercanos. La noticia de las atrocidades cometidas por el culto se difundió rápidamente, causando así horror e indignación en todo el país. Y las autoridades mexicanas, en colaboración con agencias estadounidenses, intensificaron sus esfuerzos para desmantelar el culto y llevar a los responsables ante la justicia. La cacería de Adolfo Constanzo llegó a su clímax el 6 de mayo de 1989, cuando las autoridades localizaron su escondite en un departamento en la Ciudad de México. Pero el narco satánico, como era conocido, no estaba dispuesto a entregarse, así que, en un acto de desesperación, ordenó a uno de sus seguidores que lo asesinara, sellando así el fin de su reinado de maldad. Sin embargo, la noticia de su muerte no trajo paz, pues los horrores que salieron a la luz en el rancho Santa Elena dejaron cicatrices en la memoria colectiva, y las preguntas sobre el alcance de las prácticas de Constanzo y el número exacto de víctimas siguen siendo un completo misterio. ¿Realmente creía que el poder sobrenatural lo haría invencible? ¿O simplemente era un hombre que usó el terror y las creencias oscuras para manipular así a quienes lo rodeaban? Sea como sea, el caso de Adolfo Constanzo dejó al descubierto no solo la crueldad del crimen organizado, sino también cómo el poder y las creencias extremas pueden ser distorsionadas hasta convertirse en un arma letal. Su historia no es solo un relato de horror, sino una advertencia de cómo la ambición desmedida y el fanatismo pueden llevar a los límites más oscuros de la humanidad. Y aunque su vida terminó de manera trágica, el rastro de terror y los secretos que dejó atrás permanecen como una de las cicatrices más perturbadoras en la historia del crimen y el mundo sobrenatural en México, una muestra eterna de cómo lo más aterrador de las fuerzas del más allá pueden ocultarse en las sombras de la fe y el poder, y desatar un horror más profundo del que cualquiera pudiera pensar. Y eso es todo por ahora, amigos. Muchas gracias por ver el video y apoyarnos. Si lo disfrutaste, por favor no olvides darle like y suscribirte.
También es importante darle a la campanita, ya que así recibirás las notificaciones cada vez que subamos contenido. Si quieres y puedes apoyarnos de una forma más directa, no olvides unirte a la familia de miembros del canal y comenzar a disfrutar de beneficios únicos que incluyen publicaciones y series exclusivas, además de muchas ventajas que te harán vivir el terror de una forma mucho más inmersiva. Te invitamos también a seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos en Twitter, Facebook e Instagram, pues en ellas podrás encontrar contenido completamente exclusivo. Igualmente, encontrarás los links directos abajo en la descripción. Así que nos estaremos viendo en una próxima ocasión. Hasta pronto.